Como todos los grandes triunfos, la medalla olímpica de plata del Dr. Daniel Aceves Villagrán surgió de un sueño y una necesidad: llegar a ser como su más grande ídolo, su padre, el luchador profesional Bobby Bonales, y de la búsqueda de su bienestar físico. Ambas cosas lo impulsaron, pero su resistencia fue lo que lo mantuvo e hizo tocar la gloria deportiva. Desde los 4 años, Daniel asistía en las arenas del Valle de México para ver luchar a su padre contra musculosos gigantes encapuchados, como él los llamaba, por lo que creció en un ambiente de fantasía y competitividad. Su incursión a la lucha grecorromana fue circunstancial, pues a los 7 años se enfermó de hepatitis y subió de peso. 5 años después, descubrió que este tipo de atletas también realizaban otras actividades que lo podían mantener en forma, e inició su carrera en el Deportivo Guelatao, ubicado en La Lagunilla, en la Ciudad de México. Y siento que ya cuando vas teniendo uso de razón, vas tejiendo esas historias y vas queriendo imitarlas. Y uno de los sueños que tuvimos junto con mi hermano era ser luchadores, pero nos imaginábamos con capas, con máscaras, en un ring, no en la lucha olímpica. Y el deporte es mucha frustración pasajera, en las lesiones, en las derrotas, en los contratiempos, y creo que ese es el capítulo más aleccionador del deporte de alto rendimiento, el poder incorporarnos a una cultura del esfuerzo donde tiene que haber disciplina, constancia, perseverancia, pero también enfrentar esos obstáculos y esos fracasos que en la vida de todos los deportistas, de todos los atletas, siempre existen. Todos esos fracasos pasajeros, esos logros, la lucha con la báscula, que yo creo que es la más difícil, porque en los deportes de contacto la categoría de peso influye mucho en que generalmente se hace un peso artificial, es decir, tú naturalmente tienes algún peso en específico, pero para ser competitivo tienes que bajar. Y todos estos pensamientos, sensaciones, sentimientos, pues te acompañan cuando vas a disputar una final olímpica. Yo había ya tenido 2 días anteriores de competencias, había yo pasado a la final contra Suji Miyahara de Japón, que era el campeón mundial en ese entonces, pero al que yo le había ganado 3 meses antes en un abierto de los Estados Unidos. Entonces me sentí yo con las capacidades, había tenido en mi haber el campeonato mundial juvenil, ya había sido campeón panamericano, medallista de Juegos Panamericanos, campeón centroamericano, y sobre todo tenía yo la ilusión de tener la posibilidad de estar en una final olímpica, y así que lo que sientes es una gran preocupación, por supuesto, miedo, adrenalina, pero que todo esto se disipa cuando el árbitro pita, tienes un contacto corporal y ahí se acaba todo eso y ya tienes que hacer lo que hiciste durante tu vida deportiva. No te puedes inventar ahí. Ningún deportista puede llegar y hacer algo excepcional de la noche a la mañana. Eso no existe en el deporte, y por eso yo creo que aprendes en mucho de la constancia y de la cultura del esfuerzo. Yo creo que las emociones siempre van incorporadas al propio miedo, al derrame de adrenalina, al nerviosismo. Creo que no existe ningún actor social en cualquier tema que no sienta nervios, ese temor al fracaso, y creo que en el deporte siempre está vigente. Es una sensación, un sentimiento, porque yo creo que antes de ser deportistas o antes de ser cualquier cosa somos seres humanos que albergamos pues algunas inseguridades y también el deseo de trascender. Ahí el secreto, y yo creo que eso sigue vigente en el tema que quisiéramos abordar, como es el golf, en que la capacidad de control de esas emociones es lo que determina el éxito o el fracaso. Estamos trabajando 3 proyectos. El primero de ellos tiene que ver en que hemos hecho notar, de la promoción de la tolerancia cero a las novatadas, al acoso y al bullying en el tema del deporte. Otro tema que estamos promoviendo es la transversalidad del deporte con la educación, con la salud, desarrollo social, economía y la seguridad pública. Tenemos un decálogo, una propuesta que hemos presentado a Coparmex y que el empresariado está analizando en su momento para constituir un consejo consultivo del deporte del sector privado. Entonces creemos que es muy importante porque aquí tiene un peso muy trascendente el golf,
los empresarios y los golfistas mexicanos. Y en tercer lugar, estamos constituyendo una propuesta que tiene que ver con el ámbito laboral. Es decir, este programa se llama Perspectiva de Vida Después del Deporte. Lo hemos presentado en Miami a la United World Wrestling de las Américas, y ahí lo que queremos es que haya un sistema de certificación de competencias y además darle la posibilidad académica a deportistas, no solo de la lucha sino de todos los deportes, para que tengan esto que comentábamos al principio, una perspectiva, una vez que concluya su vida como deportistas. Dentro de la derrota o la victoria hay que tener un grado elevado de humildad. Yo creo que todo es circunstancial. Yo he conocido y he vivido, no solo en el ambiente del deporte, sino de la política, del arte, de la cultura, de la empresa, que cuando no se asume un éxito o una derrota de manera apropiada, se pierde mucho de la vigencia de lo que tú pudieras haber logrado. Y yo estuve cierto de que después de 2 cirugías en la rodilla, ya mi nivel competitivo se iba a transformar. Yo fui durante 10 años campeón nacional y preferí retirarme invicto en mi país, retirarme con una circunstancia de prestigio, a seguir en el deporte con lesiones, y sobre todo dije un día, hay que abandonar sueños para ir en busca de otros. Y la tarea más importante era terminar una carrera, pero también involucrarme en algo que siempre me llamó la atención, como es la administración pública y la política. Y ahí recientemente, cuando abandoné ya el tema del deporte, tuve el privilegio de ser el primer medallista olímpico en ocupar un puesto de representación popular. Con esa mentalidad ganadora, Daniel Aceves Villagrán siguió preparándose académicamente, terminó su carrera como licenciado en Derecho, hizo una maestría en Comunicación Organizacional, un doctorado en Alta Dirección y actualmente es el director general de Prospera, el programa de inclusión social de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, además de promover el deporte desde los organismos deportivos que dirige. Creo que hemos conformado una filosofía dentro de los medallistas olímpicos mexicanos, por parte de los olímpicos de nuestro país, y hemos sobre todo invocado una frase que determina que todos tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Para la Asociación de Golf del Valle de México, Laura Islas en la información, Ángel Reyes en la edición.